El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:10 en la mañana, gracias por la sintonía, esto es A Primera Hora a través de Majestad FM, gracias por la interacción de los oyentes. Seguimos en nuestro espacio y vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. El contertulio decía, es importante saber la verdad de todo, mencionó un montón de casos. Yo suscribo plenamente sus palabras, pero no la verdad parcial, sino la verdad real y la verdad total de determinados temas que han generado mucho ruido mediático. En el Ecuador de hoy hay temas sobre los cuales hay un excesivo ruido y hay otros que están ahí, sobre los cuales casi que no hay ningún tipo de comentario ni de los medios ni de nuestros políticos. En las últimas horas, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto y Enrique Pita, hicieron una presentación de avances respecto de una investigación interna del Consejo Nacional Electoral sobre el caso Sobornos 2012-2016. Vamos a conocer detalles al respecto. Nos acompaña el vicepresidente del CNE, Enrique Pita. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Bienvenido, vicepresidente. ¿Cómo le va? Gracias, buenos días, a sus órdenes. ¿Cómo Un le va? placer estar por acá. ¿Cómo está esa investigación Sobornos 2012-2016? Yo creo que como antecedente a lo que usted me consulta, debo hacer un par de precisiones. Por favor. En primer lugar, quienes conformamos el Consejo Nacional Electoral en calidad de consejeros, estamos obligados a velar por la transparencia de todos los actos que como Consejo Nacional Electoral hacemos. Por la transparencia, por la eficiencia, obviamente. Este tema específico es un tema que preocupa mucho, que como usted bien dice ha traído mucho ruido y obviamente hay mucha expectativa alrededor de esto por parte de la ciudadanía, actores políticos y demás gentes en este país. Primero, la precisión. Nosotros estamos obligados como consejeros, independiente de que no exista un acuerdo entre los 5 y que solamente 2 estemos más preocupados que otros 3, posiblemente así suceda. Pero acuérdese que usted es responsable en la función pública por acción u omisión de lo que hace. En lo personal, yo no quiero que más tarde vaya a aparecer ningún tipo de responsabilidad porque no hemos actuado en profundidad, con dedicación, con mucha prolijidad, para evacuar todas estas inquietudes que tienen que ver con la revisión de cuentas en este caso específico, de los aportes de Alianza País. Primera precisión. Segunda precisión. Este es un tema que está judicializado y hay una declaración o una afirmación del abogado que fue miembro del Consejo Nacional Electoral, del abogado de una de las partes o de las partes, no tengo claro el tema, pero guarda relación con el hecho de que afirma: el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado respecto a infracciones electorales, mal puede por lo tanto establecerse el hecho de que hay dolo, vicios, defectos, ilegalidades respecto a esto. Es por eso que también nosotros, el consejero Verdesoto y yo, nos hemos propuesto profundizar en la investigación, porque si hubo superficialidad antes, no puede haber superficialidad ahora. Este es un tema que demanda, yo lo he escuchado hace un momento a ustedes en su intervención previo a esta entrevista, el hecho de reclamar verdad, reclamar transparencia, ¿verdad? Independiente de los afectos y desafectos y de las simpatías y insimpatías, la verdad es una sola. Es lo que necesita el país, ¿no? Es lo que necesita el país. Por lo tanto, nuestra intención no es en absoluto tener conflictos al interior ni demostrar capacidad o incapacidad por parte de unos u otros. Es buscar la verdad, buscar la transparencia. Y en esa búsqueda de la verdad, tanto usted como el consejero Verdesoto, ¿qué se han encontrado ahora? Porque tengo entendido que lograron detectar a 154 aportantes del movimiento Alianza País. Bien, aquí también quisiera hacer otra precisión. En todo este ruido alrededor de los aportes de campaña de la organización Alianza País, tenemos que diferenciar lo que se presenta ante el Consejo Nacional Electoral, que guarda relación con los montos autorizados para
recibir como aportes y para gastar en una campaña electoral. Esto es totalmente diferente a los aportes externos que pueden haberse dado o producido y que de los cuales se habla mucho. Por lo tanto, lo que nos corresponde es establecer exclusivamente a las cuentas que fueron presentadas a la institución. Respecto a aquello, en nuestra investigación, en nuestro hallazgo, encontramos situaciones que se pueden resumir en esto, muy simple. Nombres de personas que dan aportes significativos, que representan aproximadamente, permítame decírselo, representan un porcentaje significativo. Financiaron el 30%, nombres que financiaron el 30% de los ingresos de campaña y el 73% de la organización política. Y cuando usted cruza la información de esos nombres respecto a sus ingresos, declaración de impuesto a la renta, los datos que constan y que son públicos, no cuadran. ¿Y cuáles son esos nombres? Yo no me permitiría decir los nombres en este momento, están en el documento que hoy vamos a nosotros con el consejero Verdesoto a entregarle a la Fiscalía. Lo publicado Diario El Universo, ¿ustedes entregaron esa información a los medios? Entendería que Universo tuvo acceso a la información, pero Dice yo aquí ahora no me atrevería a dar esos nombres. A ver, dice la nota del Universo, en base a información, debería ser con base, ¿no? Con base a información del sistema de rentas internas, los 154 aportantes financiaron el 30% del gasto electoral. Entre esos mayores aportantes que no reportarían respaldos económicos con respecto a lo dado a Alianza País están 10 personas, entre ellas Yamil Mazú, ex asesor de la ministra María de los Ángeles Duarte, quien enfrenta un juicio y medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Verdesoto y Pita, sin mencionar nombres, identificaron que los aportantes a la campaña electoral entregaron valores que bordean los $117,000. Alianza País, 80,000. Los aportantes D a la campaña electoral habrían dado 70,000 y Alianza País 18,000. Esos son los datos que ustedes entregaron. Esos son los datos que ayer posiblemente la prensa tuvo oportunidad de acceder sobre la base de contactos internos, pero en definitiva sí, son los datos que sirven de base para nuestra presentación. ¿Esta información que ustedes ayer le hicieron pública a través de una rueda de prensa fueron ya entregados a la Fiscalía o la Fiscalía ha solicitado que ustedes entreguen? No todavía, lo vamos a hacer hoy por la mañana. Nosotros consideramos que es importante entregarlo a la Fiscalía. No podemos quedarnos con esta información. Ya no está en el campo del Consejo Nacional Electoral el ejercer acciones sobre esto. Sin embargo, yo quiero ser enfático, el Consejo Nacional Electoral todavía está a tiempo de realizar este tipo de investigaciones. Mire usted, por iniciativa del doctor Verdesoto y mía, en un pleno del Consejo Nacional Electoral, se constituyó una comisión de 2 delegados por cada una de las consejerías para hacer este trabajo precisamente. Lamentablemente, por razones que no vienen al caso, por falta de interés, por mucha ocupación. De las otras 3 consejerías de trabajo, no participaron. Por complicaciones en entender cuál era la responsabilidad. Esto no ha caminado y solamente las 2 consejerías le hemos puesto mucha atención a esto. ¿De cuántos aportantes estamos hablando? Nosotros estamos aportando en este momento de 154. 154. Así es. ¿Todos son personas naturales o también hay personas políticas? La ley solo contempla la posibilidad de personas naturales y aquí yo insisto en aquello. La ley solo contempla la posibilidad de aportes por personas naturales. Vicepresidente, ¿y cómo se determina que una persona fue aportante? O sea, ¿cómo llegan ustedes a detectar el origen de los recursos? Eso está registrado en la información que la organización política nos entrega. Alianza País mismo entrega ahí el reporte. Sí. Mire, en la experiencia que yo tengo mirando esto, que son muchos años en realidad, ya al momento ya son cerca de 10 años, en diferentes funciones, en la función electoral, las organizaciones políticas en general, no el caso de Alianza País específicamente, en general, al momento de entregar las cuentas, recurren muchas veces a simpatizantes, amigos, personas que prestan sus nombres. De tal manera que cuando usted hace la evaluación, si hace la evaluación en profundidad, como nosotros sí la hemos hecho, encuentra estas discrepancias. Pero al final del día, estas personas son responsables por lo que han firmado y por lo que han declarado, han aportado. Porque hay una declaración respecto al responsable económico de la idoneidad total de estas cuentas y también del dirigente político respecto a que las cuentas que están presentando son idóneas y son transparentes. Ahora, la gente nos pregunta
En este caso, sabemos, hay las investigaciones y se las empezaron a hacer a partir de una publicación de un medio digital que se dedica al periodismo de investigación. Pero este ejercicio lo están haciendo con todas las organizaciones políticas o ahora están dedicados solo a investigar Alianza País. Bueno, en este caso el tema fundamental fue Alianza País, porque fue posiblemente el asunto que más ha llamado la atención, que sobre el cual hay mucho más, como ustedes bien mencionaron al inicio de la conversación, mucho más ruido, pero yo creo que la función electoral debería de asumir con responsabilidad esto, y en la presentación de cuentas, y ahora que ya estamos recibiendo las cuentas del último proceso electoral, debe hacer un trabajo mucho más que no se pulido, pueden más quedar solo profundidad. con Alianza País, pues, ingeniero. pero- no se pueden quedar, o sea, creo Porque yo si que no, si parecería que investigan están a uno, actuando tienen con- que investigar a todos, Con ¿no? dedicatoria. Estoy de acuerdo con usted. Lo Claro. que pasa es que en este momento el tema Alianza País no solamente pasa por este asunto en lo electoral sobre los recursos que han justificado dentro de los límites que está establecido por la ley, sino por otras cosas más y adicionales mucho más graves posiblemente, o tanto o más grave que las que estamos mencionando. Por lo tanto, esto guarda relación un poco por todo el escenario que se está manejando. Y otra cosa adicional que se le ha cuestionado a la Fiscalía y le traslado esta misma inquietud a usted, vicepresidente, que yo sé que actúa con transparencia y que me va a responder, a diferencia de otras autoridades que se niegan a venir acá. El caso Sobornos es 2012-2016, pero en 2017 Alianza País también ganó unas elecciones presidenciales con Moreno como candidato. ¿Por qué no se investiga hasta 2017? Mi opinión es que debe investigarse todo. Aquí no puede haber en absoluto excepciones en ninguna clase. Pero lo están haciendo, esa es su opinión, ¿lo están haciendo? ¿O no? Yo tengo que responder por lo que yo hago o dejo de hacer, que respondan los demás. Pero lo están en haciendo. definitiva, bueno, nosotros hemos comenzado por acá, porque esta, ¿Lo van a esta es la hacer? tarea que nos ¿Usted impone. lo va a hacer? Nos vamos, por supuesto que sí, vamos a insistir, vamos a seguir en nuestro trabajo. Le Pero pregunto usted esto tiene porque razón en aquello. Yo también creo en eso. Esto no puede ser solamente de una parte porque sería injusto. Y también creo que sí, hay que profundizar en otras organizaciones políticas, pero también es necesario que la institución, y ahí sí me adhiero a la institución, respecto a que la estructura administrativa de la institución no tiene la capacidad humana, en número de personas, por supuesto, para enfrentarse con un desafío. Y en este es uno de los vacíos gravísimos de la ley. Y aquí retomamos, o tomo y traigo el tema de las reformas al Código de la Democracia. En la ley lo que dice es que pasado X días después del proceso recibimos las cuentas, verificamos la idoneidad de los asientos contables. No tenemos la capacidad de lo que sí hoy hemos hecho con el consejero Pérez de Soto, de ir un poco más allá, ¿verdad? Y verificar obviamente la idoneidad o si esas personas tenían la capacidad para hacer esos aportes. El Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la ley, lo que hace es sumar y restar. Y las cifras no cuadran. Si las cifras no cuadran, si los aportes van en exceso a lo que la ley está antes permitido. cuadraron las cifras y hoy no cuadran. Las cifras cuadran en cantidad, ojo. Ya. Yo no estoy diciendo que no cuadran. ¿Qué significa? Ya. Que usted O sea, contablemente está bien. Ya. Es la parte del respaldo. El origen de esos El origen recursos. de ¿Cómo esos se justifican recursos. esos recursos? Si esas personas realmente no son prestanombres, que en su momento, pues por hacer un favor o dentro de un compromiso de más tarde obtener algún tipo de reconocimiento de cualquier tipo, prestaron su nombre, hoy están evidenciados y tendrán que explicar. Y si hoy se detectan este tipo de aportaciones, vicepresidente, y antes no, ¿puede haber algún tipo de responsabilidad, quizás administrativa, por parte de los anteriores consejeros electorales o no? Bueno, yo insisto en aquello, la ley es muy poco exigente respecto a esto. Yo no creo que se haya hecho un mal trabajo por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Estoy hablando de los funcionarios, en definitiva. Por supuesto que al final del día quien aprueba esto son los consejeros. Pero la ley
no nos da a nosotros la posibilidad de ir más allá que hacer esa revisión de que efectivamente los asientos contables son idóneos, los nombres están bien registrados, tienen sus números de cédula, pero esa investigación en profundidad como la que nosotros hemos hecho y de la que estamos hablando en este momento, no es parte de la potestad o de la obligación que tiene que hacer el Consejo Nacional. En este último proceso electoral, ¿se encontraron irregularidades? ¿Se ha hecho Todavía investigaciones? no se ha concluido, todavía no se han concluido las cuentas y todavía incluso no han terminado de presentar las cuentas algunas organizaciones. Pero están dentro de los plazos. Estamos dentro de los plazos. Es que la ley no solamente da un plazo primero, sino que da ampliaciones de plazo. Aquí yo también quiero recordarlo y no tengo claro el artículo de la ley. El artículo de la ley establece que si se encuentra deficiencias en las cuentas que se presentan, la ley electoral me estoy refiriendo. El Código de Democracia. El Código de la Democracia. El responsable económico y el dirigente de la organización política no podrá participar en actividades políticas en un plazo, entendería que son 2 años. O sea, quedaría vetado, sus derechos de participación política estarían eliminados. Yo sí creo, y para cerrar este tema, y permítame un comentario, un poco en la línea de lo que le hemos preguntado, yo sí creo que el CNE tiene la obligación no solamente de auditar a una organización, sino a todas. Tú recordarás, contertulio, y me imagino que nuestro invitado también, alguna vez que también se auditaron cuentas de varias organizaciones políticas y se determinó que una de ellas utilizaba recursos del Estado, que entrega el Estado para el funcionamiento del partido político, que la ley es muy específica en eso, para cosas totalmente ajenas a las actividades políticas. Para cirugías eso plásticas. es otra cosa. Claro, no, de acuerdo. El punto es, sí, no tiene que ver con los aportes. El tema es que yo sí soy de los que cree que si investigan a uno, hay que investigar a todos. No solamente a uno. Yo coincido con usted. Pero hay que hacerlo. Totalmente, yo coincido. El tema es con que usted. siento que solamente se han enfocado en una organización política. Nosotros hemos hecho Y nuestra no estoy tarea en deslegitimando, este caso. está bien eso, sino que hay que investigar a todos. Primero, yo coincido totalmente con usted en lo que usted está afirmando, pero tenemos que también establecer, para no confundir al radio escucha, respecto a los recursos que el Estado le entrega para el funcionamiento a la organización política, que tienen que ser auditados, por supuesto, y aquí también viene otro cuestionamiento que nosotros hacemos respecto a esos recursos, que son muchas veces gastados muy ligeramente y alegremente por las organizaciones políticas. Debería de haber todo un plan de inversiones previo. Claro. Debería haber una estructura de control por parte de la institución para poder ir mirando en línea qué está haciendo con esos recursos. Son recursos del Estado. Y los partidos políticos también deberían ser honestos, transparentes y sinceros y no deberían solo convertirse en plataformas electorales que funcionan cada 2 o cada 4 años. ¿No es cierto? Ha visto la luz. No, pues es que los partidos políticos Totalmente de empiezan a acuerdo. operar meses antes de una Lamentablemente, campaña. esos recursos son Claro. gastados muchas veces en una forma alegre, muy ligera, Claro. pero es porque la ley también es, en este sentido, tiene unos vacíos enormes. Yo insisto, si usted me dice a mí, yo soy ingeniero, que yo construya su casa, yo tengo que hacerle un presupuesto y decirle tanto voy a gastar en la estructura, tanto voy a gastar en mampostería, tanto voy a gastar en instalaciones, etcétera. Por lo tanto, si usted es un partido político y yo le voy a dar recursos del Estado, yo debería tener una referencia de cuál es su plan de trabajo, su plan de vuelo político, de tal manera que podamos nosotros hacer las evaluaciones de que si está gastando o no los recursos del Estado en una forma idónea. Señor ingeniero Enrique Pita, 7 de la mañana con 28 minutos. ¿Cuándo el Consejo Nacional Electoral va a definir cuáles son las organizaciones políticas que cumplieron con los porcentajes que dice la ley y se podrán mantener y estarán habilitadas para participar en las elecciones de 2021? ¿Cuáles tendrían tarjeta amarilla y cuáles desaparecerían luego del proceso electoral anterior del 24 de marzo de este año? Respecto a esto, es necesario hacer un comentario. El consejero Virdesoto y yo le presentamos a la presidenta una comunicación, hicimos llegar a la presidenta una comunicación por la que cuestionábamos la aplicación de un reglamento heredado desde la época de administraciones anteriores, por la que, a nuestro criterio, era muy claro que de alguna manera perjudicaba a organizaciones políticas. A nuestro criterio, insisto, era un reglamento dirigido precisamente para perjudicar organizaciones políticas, que en su momento esa administración electoral, a mi criterio también subordinada a intereses políticos, tenía ese sesgo de
marginar organizaciones. El CNE estaba a punto ya de entrar en este proceso de, uno, establecer la subsistencia de organizaciones políticas y dos, la entrega de los recursos. Visto este documento que nosotros presentamos con la argumentación legal pertinente, se detuvo todo. No conozco qué va a suceder porque no estamos informados, no somos parte nosotros de... O sea, sigue la división en el CNE. Sigue la división en el CNE. Sigue una gestión en el CNE de una presidenta acompañada de 2 consejeros que incondicionalmente la respaldan en todo lo que ella propone. Y a la final no sé quién propone qué y quién respalda a quién. Pero también sigue la gestión de 2 consejeros que hemos asumido con responsabilidad nuestra función. Independiente de que no se nos permita ser parte de la organización, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Pero en lo que usted me preguntó hace un momento, no conozco, ya es una decisión de la presidencia, no conocemos ni siquiera cuáles son los informes internos que se están elaborando. Me parece terrible porque usted es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y no tiene esa información. Bueno, me va a obligar a repetir aquello que he dicho. Yo todos los días que llego a mi oficina veo un letrerito que dice vicepresidente y lo limpio, lo tengo muy para poder recordar que soy vicepresidente. Y he tomado fotos para que mis nietos sepan que yo soy el vicepresidente de la institución. De ahí para adelante lo que pasa es responsabilidad de los que toman las decisiones. Oiga, ingeniero, ¿se aclaró el tema o tiene información respecto a el rol de una persona, el señor Castro, que aparece como comunicador de la CONAIE y de quien se dijo estaría vinculado contractualmente a la función electoral? Mire, sobre esto me he enterado que el señor Castro acaba de renunciar, no sé si la semana pasada y tal. También conozco que el señor Castro ha estado vinculado al CNE como asesor de la presidenta Tamaín, hoy presidenta, porque también ella estuvo integrando... Fue consejera transitoria. Consejera transitoria, pero desde la época en que estuvo de consejera transitoria, el señor Castro ya estaba de asesor de ella. Hoy conozco, insisto, lo acabo de decir, que el señor Castro ha mencionado. A mí lo que me ha llamado la atención, que un tema que tiene que ver mucho con la imagen institucional, no es la imagen de la presidenta, es la imagen de la institución. De acuerdo. Y la imagen de institución me afecta a mí. Nos afecta a todos los que hacemos la institución. A mí lo que me ha llamado la atención es el total y absoluto silencio de la señora presidenta respecto a este asunto. No ha dicho nada ni en el pleno. No he escuchado, no ha habido ningún pleno en el cual se ha tomado. Pero es comprobado que Castro trabaja en el CNE. Bueno, se ha renunciado, claro que sí. Pero era comprobado que estaba ahí. Renunció. Si no estuviese estado enrolado no tenía por qué renunciar, pero claro, no, existen los documentos, y documentos públicos, porque esto es público, esto no es que alguien metió mano en documentación interna, no, en la página web institucional está la información. El pequeño gran problema es que en la vida, como todo contertulio, no solo hay que ser, sino parecer. Yo ratifico aquello. A mí me parece amigo, que es un tema, así es, y yo quiero afirmar algo. El que no es ético en lo poco, no es ético en lo mucho. Nosotros, como función electoral, tenemos que garantizarle a la ciudadanía que tenemos los principios, los valores, la integridad, la honestidad y la transparencia suficiente para manejar procesos electorales ¿Cuál debería que dan fe de la voluntad popular. Oiga, vicepresidente, ¿cuál debería ser, a su criterio, el mecanismo más adecuado para tratar de reordenar o de reorganizar electoralmente al país? Porque, a ver, yo no comparto ese criterio que durante la etapa anterior se pretendió imponer el partido único, se pretendió... generar reglas de juego que beneficien a una organización política, porque más bien lo que dieron lugar las reformas y las normas aprobadas durante el periodo anterior es a la propagación de organizaciones políticas a todo nivel, tanto que hoy tenemos como 200 organizaciones políticas en el país y en las elecciones de marzo de este año tuvimos 80,000 candidatos, o sea, creo que tenemos una democracia hipergarantista para que cualquier aparecido, además con financiamiento estatal, pueda ser candidato. ¿Cómo hacemos para reordenar eso? Para tener
una estructura de partidos muy bien organizados, muy sólidos, nacionales, que además no permitan llegar a estos niveles de camisetazos tan vergonzosos que hemos visto los ecuatorianos históricamente. Reformando la ley. Es la ley electoral, el código de la democracia, la que tiene que establecer los mecanismos para que hayan organizaciones de carácter nacional, hayan organizaciones de carácter provincial y no haya esta dispersión tan grande de organizaciones políticas, porque al final del día lo que pasa es que cualquier individuo que se cree popular organiza porque es tan fácil hacerlo, es simplemente recoger un cuanta de firma, hacer una declaración de principios, copiar los estatutos de otra organización, cambiarle los puntos y las comas y ya es reconocido, porque esa es nuestra tarea. Nosotros no tenemos por qué ir más allá de mirar si se han cumplido con las etapas y los pasos que están contempladas en la ley. Por lo tanto, mientras no se reforme la ley, no se rigidice y no se establezca las bases para que hayan organizaciones de carácter nacional y no haya esta dispersión tan grande, vamos a seguir igual. Ingeniero, gracias por el tiempo. Muy amable, vicepresidente. Muy amable. A ustedes siempre, buenos días. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, 7:35.